Señor presidente, muchas gracias. Saludar a los ministros que nos acompañan hoy día. Yo le voy a pedir con respeto, pero con firmeza, señor primer ministro, señor ministro de Economía y ministro de Justicia, que se deje sin efecto este decreto supremo que ha dispuesto el aumento, doblando las remuneraciones de los ministros. Y no lo voy a decir por las razones políticas que mis colegas ya han referido, sino lo voy a tocar estrictamente la parte legal y la parte constitucional. Pueden incluso, distinguidos ministros, todo el gabinete tener responsabilidad sobre este decreto supremo y pueden ser objeto de una acusación constitucional, no solamente por infracción de la Constitución, sino además por abuso de autoridad. Fíjense, la primera infracción es una infracción constitucional por discriminación. Ustedes que han invocado expresamente la ley de servir, ustedes que se han basado para el aumento de sueldos la ley de servir, establecen para los servidores de carrera, señor presidente de la Comisión de Trabajo y Presupuesto, en el artículo 20, que tienen que ser sujetos a una evaluación de desempeño. Los servidores, directivos públicos, servidores civiles de carrera y los servidores de actividades complementarias tienen que ser sometidos a evaluación. ¿Para qué? Para que puedan ascender, es decir, haber una progresión. Y solamente, señor, los que puedan tener rendimiento distinguido pueden ascender y ganar un poco más del sueldo que estarían ganando en sus puestos de origen. Es decir, señor, a los servidores de carrera que han entrado con evaluación, que tienen años de servicio, que tienen experiencia, si no se someten a evaluación, primer ministro, y no tienen progresión, no tienen rendimiento distinguido, demostrado, ellos no van a poder mejorar sus remuneraciones. Versus, señor, este decreto supremo 023, que desde un plumazo dispone que el ministro pase de 15.000 a 30.000 soles. ¿Qué se llama eso, señor? Discriminación. Porque han postergado a estos trabajadores sometiéndolos a evaluación y mejoran al ministro, al viceministro y todos los demás, al secretario general de un ministerio, sin ninguna evaluación, progresión ni calificación y por lo tanto meritocracia. Eso, señor, es una discriminación odiosa que no se puede permitir, señor, no se puede tolerar. Y primer ministro, los ministros no ganan 15.000 soles. Los ministros tienen más ingresos, ministro de Economía, tienen vehículo que les da el Estado, gasolina que les da el Estado, gastos operativos, etcétera, 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 me nos explicará, pero yo creo que ganan más de los 15.000 soles. Yo creo que deben estar bordeando los 30.000 y con esto ganarían mucho más. Pero bueno, si nos demuestran lo contrario, señor, yo me mantengo en lo dicho, tienen una serie de ingresos que no tienen los otros funcionarios públicos, que tienen que correr con esos gastos de su propio sueldo. Entonces, señor, primer elemento, hay una infracción constitucional por discriminación, porque algunos someten a evaluación para pagarle mejor y a los otros, señor, no se les pide nada, y a los que tienen más poder. Entonces, la recomendación, señor, desde el Congreso, por lo menos nuestros grupos políticos que han hecho uso de la palabra en cuestionar el decreto supremo 023 es dejar sin efecto, señor primer ministro, este dispositivo y obrar con seriedad. Pero hay algo escandaloso, señor, que puede acarrear la responsabilidad de todo el gabinete. Y me voy a referir, señor, al texto de su propia ley de servir. Creo que no se ha hecho un estudio serio, señores presidentes de las comisiones, para expedir este dispositivo. Porque fíjese, la ley de servicio civil no está vigente para el tema de las compensaciones económicas. No está vigente. Es decir, no pueden mover ni un dedo, ni una cifra, señor, en materia de compensaciones económicas los ministros, en materia de compensaciones económicas, de remuneraciones. Y fíjese, señor primer ministro, señor ministro de Economía, novena disposición complementaria y final. En esa disposición, señor, de la ley de servir, se dice qué aspectos de la ley del servicio civil están vigentes y qué aspectos no están vigentes.
y los capítulos y los títulos de disposiciones sobre compensaciones económicas no están vigentes, señor. Fíjese, le voy a leer un parrafito, dice: las demás disposiciones, refiriéndose a las normas que están en la ley de servir, dice, de la presente ley, entrarán en vigencia al día siguiente de la publicación de los 3 reglamentos descritos en los literales A, B y C de la 10ª disposición complementaria y final de la presente ley. Es decir, para mover el tablero sobre las remuneraciones, para aumentar las compensaciones económicas, tiene que salir, señor, 3 reglamentos para que entre en vigencia la ley en esa materia. No ha entrado, señor. ¿Y qué reglamentos son los que tienen que expedirse, señor? Lo dice la 10ª disposición complementaria. Reglamento General del Servicio Civil aprobado mediante decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. B, Reglamento de compensaciones. Reglamento de compensaciones, es decir, de sueldos. De sueldos. Aprobado mediante decreto supremo refrendado por el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía y Finanzas. A propuesta, escuche bien, señores ministros, a propuesta de servir para el caso de compensaciones no económicas y a propuesta de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos en coordinación con la Dirección General de Presupuesto Público para el caso de compensaciones económicas. Previo informe, señor. Y aquí no hay nada, han sacado un decreto supremo día sábado. Y el tercer reglamento, señor, reglamento del régimen especial para gobiernos locales, aprobado mediante decreto supremo, refrendado por el presidente del Consejo de Ministros. Esto, señor, dice la ley de servir. Y ya los ministros han expedido un decreto supremo aumentándose en 100% los sueldos. Esto es infracción constitucional. Señor, es infracción constitucional porque han desnaturalizado la ley. Artículo 118. Corresponde al presidente de la República, inciso 8, ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas y dentro de tales límites dictar decretos y resoluciones. Usted sabe que los actos del presidente, cuando son firmados por los ministros, asumen responsabilidad los ministros y tienen responsabilidad todo el gabinete, porque esto se ha aprobado en Consejo de Ministros. Entonces, señor, han puesto la carreta antes de los caballos. Y esto merece, señor, una urgente sesión del Consejo de Ministros para que puedan dejar sin efecto este decreto supremo. Porque no me van a decir que lo que han sacado es el reglamento de compensaciones, señor. Es un aumento de las remuneraciones. Consecuentemente, señor, ahí hay una infracción a la misma ley de servir. Y trae abajo, señor, el decreto supremo que se ha expedido. Pero no quede ahí la situación, señor presidente. También dice, señor, esta ley de servir, la ley de servir también dice que se tiene que iniciar un proceso de implementación de la ley. Así dice, se tiene que implementar la ley y tiene que expedirse, señor presidente, se tiene que expedir una resolución que disponga el inicio de la implementación de la ley. La Presidencia Ejecutiva de Servir emite una resolución de inicio del proceso de implementación de esta ley, ministro de Economía, y otra de culminación del proceso de implementación del nuevo régimen de la entidad pública. Disposición complementaria transitoria primera. Esa resolución no ha salido, porque usted nos ha explicado que recién se está preparando las entidades para poder implementar la ley de servir. Y ese supuesto tampoco ha sido de cumplimiento, señor presidente. Entonces, hay una serie de vulneraciones a la ley, señores presidentes de la Comisión y señores ministros, que tienen que ser corregidos, porque no se ha cumplido con ver que la ley esté vigente. No está vigente en materia de compensaciones. No se ha dado inicio al proceso de implementación de la ley y, por lo tanto, señor presidente, se están fijando sueldos en este nivel. Entonces, yo quisiera pedirles a los ministros que hagan un estudio sobre este particular y que se estudie seriamente la política remunerativa que se está tratando de justificar el día de hoy. Y decirle al ministro de Economía, no hay ningún profesor que esté en el 8º nivel o en la 8ª escala del magisterio, porque usted sabe, no se les ha tomado examen, no han podido ascender
y con la ley de reforma magisterial, los que estaban en cuarto o quinto nivel los han bajado a segundo nivel. Todos los profesores los han bajado a segundo nivel. Y la gran mayoría de profesores de la 24029, incluso de la ley posterior, están en estos momentos en segundo nivel. No hay profesores en el octavo nivel porque estarían ganando en estos momentos, como usted bien ha dicho, 5.300, porque solamente es en teoría. Eso es solamente en teoría, señor presidente. Entonces pensamos, señor presidente, por estas razones, que este dispositivo tiene que ser dejado sin efecto, porque hay una serie de vulneraciones constitucionales y además de carácter legal, que no se han cumplido previamente y que su inobservancia acarrea responsabilidad política de los ministros. Entonces, yo pido, señor, por un estricto principio de cumplimiento de las normas jurídicas, que puedan, el principio de legalidad, que pueda corregirse esto. Y usted sabe, además, ministro, que esta ley del servicio civil ha sido cuestionada a través de una demanda de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional. Hay una demanda firmada por más de 30 parlamentarios, que ha sido materia de un informe y que está a puertas de dictarse la sentencia correspondiente. Y a pesar de eso, están haciendo una serie de movimientos de carácter legal y de carácter remunerativo que no tienen en consideración qué fallo va a expedir el Tribunal Constitucional, señor, porque ahí hay una serie de vulneraciones, 10 o 12 vulneraciones en el derecho de los trabajadores, a quienes se le han negado, señor, las mejoras económicas. Usted sabe, ministro, los trabajadores no van a poder hacer negociación colectiva para mejoras económicas. No va a poder hacer. No van a poder reclamar mejores sueldos. Entonces, ¿cómo en ese contexto a los otros sí se les dobla el sueldo y son los que más ganan y son funcionarios públicos, señor, que sí pueden vivir con dignidad con los sueldos que están recibiendo? Los otros no pueden negociar, no pueden ni siquiera reclamar, hay una especie de mordaza en materia económica. Por esa razón, señor, yo reitero al primer ministro y a los ministros que nos acompañan que puedan reconsiderar esta medida y dejarla sin efecto, porque, repito, pueden incurrir incluso hasta en responsabilidad política. Muchas gracias.